AFP Capital, tus ahorros de inicio a fin. En esta oportunidad vamos a aprovechar de revisar los principales puntos de este proyecto de reforma a las pensiones que planteó el gobierno la semana pasada. Estamos con Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, y Francisco Guzmán, gerente de inversiones. En la interpretación de lengua de señas, Melitón Bustinza, de la Fundación Sordos Chilenos, y además estamos transmitiendo a través de latercera.com, afpcapital.cl y las redes sociales de AFP Capital. Los invitamos a unirse a esta conversación a través del hashtag streaming AFP Capital. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a partir haciendo una breve reflexión, ya que este es el primer streaming del año. Entonces, Jaime, cuéntame, tú que llevas más de un año en AFP Capital, ¿cómo has visto todos estos cambios post-movimiento social? Bueno, efectivamente, hoy la reforma de pensiones es la principal demanda social. Llevamos 5 años discutiendo y la verdad que se requiere una aprobación. La gente no puede seguir esperando una reforma, así que esperamos que de una vez logremos un consenso y finalmente poder aprobar la reforma. Nosotros somos parte del problema y queremos ser parte de la solución. Por lo mismo queremos seguir aportando en los aspectos técnicos que puedan mejorar finalmente pensiones, más allá de las discusiones que escapen de los aspectos técnicos. Y en lo que respecta a la propuesta del gobierno, ustedes también tenían sus propios planteamientos. ¿En qué coinciden con ellos? Bueno, efectivamente el proyecto del gobierno recoge temas que han sido puestos en discusión. Permite mejorar efectivamente pensiones en forma inmediata. Hay temas en los cuales coincidimos, de hecho hay temas que nosotros también habíamos propuesto y hay matices, ¿no es cierto?, en estas cosas que claramente podemos tener diferencias. Revisemos entonces cuáles son los temas en los que sí están de acuerdo. Mira, en general nosotros hemos propuesto para alinear, ¿no es cierto?, el poder eventualmente devolver comisiones en caso en que exista rentabilidades negativas. Hoy debemos recordar que las administradoras tienen un encaje, ¿no es cierto?, que es parte de un fondo puesto por los accionistas que invierte exactamente en los mismos instrumentos que invierten los distintos multifondos, con lo cual ya existe una alineación en caso, como ocurrió el año pasado, en que los mercados renten positivamente en forma correcta, que después lo va a explicar más en detalle Francisco. También existe un beneficio de la inversión que realiza este encaje. En consecuencia, esto es un alineamiento más, ¿no es cierto? Sí se debe tener cuidado en aquellas cosas, digamos, en que se invierte y el plazo en el cual de alguna manera se devuelven las comisiones, porque pudiera haber un desincentivo a tomar riesgo que al final del día se traduce en mejores rentabilidades, lo que beneficia a los pensionados. Con lo cual ahí tenemos, ¿no es cierto?, un alineamiento en términos de propuesta. También habíamos propuesto diferenciar tablas de mortalidad. Entendemos que hay gente que tiene, ¿no es cierto?, enfermedades y en consecuencia yo no puedo considerar pensiones para gente que tiene, ¿no es cierto?, limitada su expectativa de vida, y también propusimos en su momento diferenciar esta tabla de mortalidad, que ha sido recogido en forma bien clara por el gobierno. Y la participación de afiliados. Nos parece que el participar, ¿no es cierto?, los afiliados a través de comités nos puede no solamente transmitir mejor los servicios que damos, las comunicaciones que hacemos, sino también recibir recomendaciones de ellos que nos permitan mejorar aún más las líneas de asesoría y comunicación que hoy día realizamos con los clientes. Claro, ¿y cuáles son los matices que tú me estabas mencionando? Bueno, claramente entendemos que el ahorro colectivo puede mejorar pensiones hoy, pero claramente no es, ¿no es cierto?, una solución técnica. Hoy hay un 3% que va a ser destinado, ¿no es cierto?, al ahorro individual y un 3% que va a ser ahorro colectivo. Y de ese 3%, un 0,2% va a ser seguros de dependencia. Y en consecuencia, el que, ¿no es cierto?, no vaya el 6% destinado a las cuentas individuales, al final del día sí está afectando a una clase que requiere más ahorro. Hoy día sabemos que los retornos proyectados en el futuro con tasas que están negativas o cercanas a cero, ¿no es cierto?, requiere construir mayores ahorros. Y el que no se destine la totalidad del ahorro a las cuentas individuales nos parece que debiera, ¿no es cierto?, haberse considerado. Pero lo entendemos como una transición, ¿eh? Y al final del día lo importante es que esas platas sean bien administradas. Nosotros podemos de alguna manera recalcar que las administradoras de fondos de pensiones sí han hecho una muy buena labor en administrar esa plata, en darle seguridad, y parece una paradoja, ¿no es cierto?, que aquella cosa que ha sido muy bien reconocida finalmente sea otro el que termine invirtiendo esas platas. Pero al final del día lo importante es que la inversión que se realice sobre esos dineros sea importante y sea segura.
es importante también considerar de los 100 pesos que hoy día nosotros vemos a las personas que se están pensionando hoy, 70 es rentabilidad. O sea, existe una utilidad acumulada en los fondos que se ha hecho una gestión de tal manera de que se hayan mejorado las pensiones. Pero quiero dejar con Francisco, que nos va a explicar un poco más cómo han sido las rentabilidades durante el año 2019 y qué ha ocurrido con los fondos. ¿Te parece si primero me cuentas qué te parece que ese 6% que planteó el gobierno no lo vayan a manejar ustedes las AFP, sino que otra entidad? ¿Qué te parece eso? Bueno, eso es lo que yo de alguna manera transmitía. Hay una cosa que sí se le ha reconocido a la administradora en que han sido buenos gestores y buenos inversionistas a la hora de manejar esos recursos. Entendemos que aquí no hay temas técnicos, sino que son otros aspectos los que se decidieron evaluar, pero como te decía anteriormente, esperamos que tenga los mismos niveles de profesionalismo, cuidado como se ha hecho hasta ahora la administradora respecto a la administración de esos fondos. Francisco, entonces hablemos de rentabilidad ahora. El año pasado fue un año complejo a nivel internacional y nacional, pero aún así se terminó con rentabilidades positivas. ¿A qué se debe eso? Bueno, hola Connie. Definitivamente el año 2019 fue un año bastante bueno, muy bueno en rentabilidades. Las rentabilidades observadas durante el año fueron, en el caso del Fondo A, un 20,37% y en el caso del Fondo E, que es el de menor riesgo, un 12,5%. Son rentabilidades altas y básicamente están explicadas por un buen desempeño de las bolsas internacionales, que subieron más de 25% a nivel agregado, un desempeño de la moneda local, que es el peso, negativo, en términos que hubo una depreciación, y eso también impacta favorablemente a las inversiones que están en dólares. Paralelamente también tuvimos una rentabilidad de la renta fija bastante favorable, más de 12% de retorno en los instrumentos de renta fija, y la suma de todo eso, dependiendo de cada multifondo, hizo que las rentabilidades fueran excepcionales. A eso también quiero agregar que la rentabilidad obtenida a nivel agregado durante el año pasado es casi 3 veces más alta lo que es un año normal. O sea, podríamos decir que lo que se obtuvo el año pasado es equivalente a casi 3 años normales de rentabilidad. Por lo tanto, una muy buena noticia. Lo otro es, como decía Jaime, el factor rentabilidad explica de manera muy relevante cómo se construye una pensión. Y ahí obviamente las noticias de la rentabilidad del año pasado claramente son muy favorables. Vamos a empezar a revisar las preguntas entonces que nos están llegando a través de nuestro streaming. La primera pregunta dice, ¿por qué tanta inestabilidad del Fondo E, Francisco? Bueno, el Fondo E tuvo durante el 2019 una situación bien particular, ya todos sabemos lo que ocurrió en el país. Fue una situación que generó alta volatilidad en los mercados financieros, en particular en Chile, y lo que se observó en el Fondo E fue algo que no se había visto nunca, que es que la rentabilidad acumulada en 3 meses fuera en torno a menos 6%. Si uno toma la historia del Fondo E, que partió el año 2000, o sea, tiene prácticamente 20 años de historia, la mayor pérdida que había acumulado, o en promedio, más que la mayor, había sido en 3 meses de un 1%. Por lo tanto, lo que ocurrió al cierre de noviembre fue que hubo una pérdida de 6%, lo que es bastante más que lo que estábamos acostumbrados y lo que se había visto. Y obviamente eso fue una muy mala noticia para todas las personas que están prontas a jubilarse y que obviamente están esperando terminar todo su periodo de acumulación o de ahorro con un fondo relativamente estable, y eso no ocurrió, ¿ya? Entonces, en este contexto es que nosotros hemos propuesto y hemos dicho públicamente que sería muy bueno crear un nuevo fondo con otras características, un fondo F, en donde puedan estar toda la gente que está próxima a jubilarse, ¿ya? O ya estén jubilados, de tal forma de evitar que esta situación vuelva a ocurrir o de evitar que personas que están en este momento de próximo a jubilarse o jubilados tengan pérdidas del tamaño que vimos o de la magnitud que vimos a cierre de noviembre. Porque son ellos los que necesitan mayor certeza y tranquilidad respecto a sus ahorros. Exactamente. Perfecto, vamos a revisar la siguiente pregunta. ¿Qué fondo le recomendarías a una persona que tiene 35 años? Bueno, primero que nada, comentarles que lo que ya va del año, que vamos ya
bueno, el primer mes, pero la noticia positiva es que los fondos siguen teniendo muy buen desempeño. El fondo A, en lo que va acumulado del año, lleva prácticamente casi un 5,5% de retorno, y el fondo E lleva un 0,93% de retorno. Y en este sentido, lo que yo diría como asesoría o comentario es que lo primero para alguien de 35 años es que la edad o el tiempo que le queda para poder construir esta pensión es alta, ¿ya? O sea, quedan hartos años para poder construir su pensión. Por lo tanto, si uno mira los retornos de los distintos multifondos y cuánto uno espera que vayan a retornar en el mediano plazo, no de aquí a 3 meses ni a 6 meses, sino que claro, en el mediano plazo, el fondo A hoy día tiene una expectativa de que puede duplicar la inversión que se hace en 13 años. Si me voy al caso del fondo E, esa misma comparación es del orden de 70 años, ¿ya? Y eso es porque al final el retorno esperado del fondo A es mucho mayor que el del fondo E en una perspectiva de largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que obviamente hay momentos en donde hay más incertidumbre, volatilidad, y parece más conveniente estar en fondos menos riesgosos y sí, estar de alguna manera ahí protegido frente a las pérdidas de la volatilidad. El punto es que alguien joven, en el caso de una persona de 35 años, debiera estar mayoritariamente en los fondos A y B y eventualmente estar en algún momento del tiempo en otros fondos menos riesgosos, pero el mensaje final es, en el largo plazo tienen que estar en A y B, porque si no, no van a capturar el retorno que sí entregan estos fondos versus el fondo E, que tiene un retorno esperado bastante más bajo que los fondos A y B. Ante cualquier eventualidad tendrían, perdón, disculpa, ante cualquier eventualidad entonces tendrían más tiempo para recuperarse. Exactamente. Perfecto, vamos a seguir con las preguntas que nos están llegando. Rodrigo Madariaga dice, es evidente que la alta rentabilidad indica que los fondos no están en su mayor parte en Chile. ¿Esto varía en el mediano o largo plazo? O sea, los fondos están mayoritariamente en Chile porque más del 50% de la cartera está invertida en renta fija chilena, en la bolsa chilena, y también tiene exposición a la moneda chilena, que es el peso. Y como dijimos anteriormente, la renta fija rentó 12,5%, o sea, un retorno alto y, ¿cómo se llama?, no tan normal para instrumentos o la clase de activo renta fija. Entonces, en términos simples, nosotros como equipo de inversiones estamos permanentemente evaluando tanto las alternativas fuera de Chile como de Chile, y todo indica hoy día de que el portafolio que tenemos es el adecuado. Perfecto. Tomás Moyano ahora pregunta, ¿cuánto será el impacto que tendremos este año con las personas que están en la AFP y hoy se encuentran cesantes por consecuencias de movimientos sociales, ya que ellos durante un tiempo que no sabemos no tendrán una imposición en las AFP? Bueno, obviamente para construir una buena pensión uno necesita hacer aportes a través de la cotización, y si uno está desempleado no va a poder hacer esos aportes. Por lo tanto, ahí el impacto es naturalmente negativo. Y esperamos que la situación no sea tan dramática o grave, sí, de tal forma que la mayoría de los chilenos puedan seguir ahorrando normalmente. ¿Algo que quisieras agregar? Sí, quisiera agregar a lo que dice Francisco. Efectivamente, en periodos, ¿no es cierto?, de desempleo no se va a poder cotizar, pero es importante que esa persona proyecte una pensión esperada y pueda recuperar en periodos de trabajo con ahorro voluntario, de tal manera de seguir construyendo esa pensión con, ¿no es cierto?, un objetivo de ahorro de mediano plazo. Eso sería útil entonces. Exactamente. Vamos con la pregunta de Luis. Él tiene 62 años, mis fondos los tengo en el D y E. ¿Es recomendable mantenerme en ellos? Absolutamente. ¿Por qué? Porque son los fondos más seguros y de alguna manera ya a esa edad la función objetivo o el objetivo principal es preservar todo lo que se ha ahorrado y todo lo que se ha generado a través de la rentabilidad, y por lo tanto en esa línea el fondo D y E son los más adecuados. Una pregunta de una mujer ahora, nos dice que está en postnatal y no está trabajando. ¿Ustedes siguen invirtiendo sus ahorros? Por supuesto que sí. Tal como lo comentó Francisco, hoy día los multifondos, que son 5, están permanentemente invertidos, no se deja de invertir. Y en consecuencia,
como lo comentamos, esto es una cosa dinámica que se va revisando todos los días por el equipo de inversión de todos los fondos que hoy día están bajo la administración del sistema. Alejandro nos comenta que le parece bien la idea del fondo F, pero que no sea obligatorio. Si yo quiero ir a la A, aunque tenga 64 años, ¿se puede? O sea, él podría cambiarse de un fondo F si existiera a un fondo A con 64 años. Con 64 años no. ¿Por qué no sería bueno? Porque por norma, sobre cierta edad, lo más conveniente es estar en los fondos de menor riesgo y en una persona de 64 años que, si bien puede quedar un horizonte también de ahorro importante, lo más conveniente es estar en los fondos C, D y E. Perfecto. Vamos con la pregunta de Sebastián. ¿Este es un buen momento para invertir, Jaime? Bueno, yo diría que el tener un equipo profesional de inversiones tiene el reto de buscar permanentemente dónde están las oportunidades. Y en consecuencia, decir si es un buen momento para invertir, yo creo que siempre hay activos, ¿no es cierto?, que de alguna manera en distintas partes del mundo permiten generar rentabilidades. Y la gracia de estar invertido en Chile, no solamente en Chile, sino que en el exterior, es que te permite justamente buscar y capturar esas rentabilidades que pueden estar desalineadas con rentabilidades normales. Paola tiene 40 años y sus ahorros hace bastantes años en el fondo A. ¿Cuándo debería pensar en cambiarse de fondo y a cuál? Bueno, con 40 años está muy bien que esté en el A. Al parecer ha soportado bien las fluctuaciones, que es algo que no todo el mundo lo puede de alguna manera asimilar de la misma forma, y lo normal sería que ella, pasados los 45 y 50 años, fuera migrando hacia el fondo B y C. Perfecto. Álvaro Maldonado nos pregunta, ¿qué tan factible es aumentar el porcentaje de cotización? Si con el actual, en promedio, tenemos una tasa de reemplazo del 45%, si aumentamos a un 20%, ¿la tasa subiría a un 90%? ¿O más vale decir que recibiríamos como pensión la totalidad de renta que cotizábamos? No, o sea, si uno aporta más, obviamente la pensión mejora, pero mejora en una proporción parecida a lo que es el aumento del ahorro. Por lo tanto, si uno ahorra 20% más, el equivalente en mayor pensión debiera ser 20%. La pregunta de Miguel dice que tiene 36 años. Hace 8 meses cambié mis fondos a la letra D. También tengo un APB que está en esta AFP. Mi pregunta es, ¿será una buena opción volver al tramo C o B? Perdona. Mira, tiene... Siempre al final del día, lo que dijo Francisco es la gente más joven debe tomar más riesgo, y en consecuencia debe ir a moverse en aquellos fondos de horizonte, ¿no es cierto? Más posibilidades de cambio. Exactamente. Entonces, si bien es cierto, no conozco las motivaciones por las cuales se fue al D, pero nuestra recomendación a la gente joven siempre es ir a los fondos que tengan más volatilidad, que tomen algo más de riesgo y en consecuencia perciban rentabilidades mejoras en el futuro. Hoy día, a modo de ejemplo, nosotros mirando un poco la composición de los fondos D y E, vemos mucho joven, ¿ya? Y eso es muy entendible porque la verdad la rentabilidad de esos fondos, mirando hacia atrás, ha sido muy buena, tanto el D como el E. Y tienen, obviamente, volatilidades o número de meses de pérdida bastante más bajos que los fondos de más riesgo. El punto es que hacia adelante, obviamente, uno va a poder construir una buena pensión. Dada esa edad, uno tiene que estar la mayoría del tiempo, lo que no quiere decir necesariamente estar 100% del tiempo, pero la mayoría del tiempo en los fondos A y B. Hemos estado hablando harto de la gente joven que tienen más posibilidades para cambiarse, pero ¿hasta qué edad consideramos a una persona en ese rango? O sea, al final, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que pensar en los próximos a pensionarse, y cuando nosotros empezamos a acercarnos en torno a los 50 años, dado que en teoría tengo 15 años más, yo debiera ir bajando el riesgo y en consecuencia moverme de los fondos más riesgosos a los fondos menos riesgosos. Jaime, una pregunta para ti de Francisco Otone. ¿Por qué no existe un fondo que sea solo UF más algo para protegerse de los vaivenes de la economía
Cuando se esté próximo a jubilar, la crisis en Chile demostró que el Fondo E es tan riesgoso como cualquiera. Es muy buena la pregunta. Efectivamente, lo que nosotros estamos proponiendo, que lo planteó Francisco de Fondo F, es justamente eso. Es un fondo que tenga inversiones de renta fija de corto plazo, ya sean UF o nominales, pero que evite las fluctuaciones que hemos visto justamente en el Fondo E, producto de los papeles o los instrumentos de largo plazo que se ven afectados por las variaciones de tasa de interés. Con lo cual, nuestra propuesta justamente apunta a tener un fondo que prácticamente no tenga volatilidad, de tal manera resguardar esos fondos frente a las volatilidades del mercado. Seguimos con nuestras preguntas a través del streaming con el hashtag streamingAFPCapital. Cecilia, 37 años, está en el fondo A. ¿Debo mantenerme en ese fondo? ¿Por qué? Bueno, o sea, sí, por la A es el fondo que le corresponde y las perspectivas que hay hoy día en la economía global son favorables, lo que no quita que en algún momento del tiempo va a haber alguna turbulencia. Y hay que estar atento a eso, y para estar atento a eso es bueno también estar cerca de la AFP Capital, de su asesoría, a través de la página web, del call center o ir a una sucursal. Así que el comentario es que está bien en donde está y que esté cerca de la AFP Capital para asesorarse bien. Es importante, ¿no es cierto?, mirar estos horizontes de muy largo plazo. O sea, aquí estamos hablando de horizontes que son para aquella gente que empieza a trabajar sobre 40 años. Y por lo mismo es importante mirar la expectativa del horizonte más que mirar las fluctuaciones de corto plazo. Entonces lo importante es, en términos de pensión, pensar en cuál es la pensión que yo debo construir y cuál es en consecuencia el fondo que me conviene estar para lograr objetivos de pensión deseados en el futuro. O sea que una de las claves es tener una mirada siempre a largo plazo, no mirar solamente el ahora. Exactamente. Perdona, Connie. Esa es una, y la otra es siempre estar actualizando la perspectiva que tiene cada multifondo. Y por ahí es importante estar cerca de la AFP Capital en todo lo que es su asesoría. Asesoría personalizada. Exacto. Así es. Vamos con la pregunta de José respecto a esta reforma de las pensiones. Dice, ¿el 6% adicional no va a ir completo a mi cuenta? No, efectivamente lo planteamos en el inicio del streaming. 3% va a ir a una cuenta de ahorro colectivo solidario, que al final del día eso es reparto, y el otro 3% va a ir a una cuenta individual que va a ser administrada por un ente distinto a la AFP, que se va a llamar Consejo de Administración de las Seguridades Sociales, y en consecuencia va a ir, ¿no es cierto?, solamente la mitad de ese 6% de su cuenta. ¿Y sabemos cuándo estará listo? Pregunta también José, ¿cuándo estará listo lo anunciado en la reforma? Bueno, estos son indicaciones que recién han sido presentadas, ¿no es cierto?, la semana pasada al Congreso, con lo cual se va a dar inicio al debate dentro de la Cámara de Diputados. Hay todo un proceso de la Cámara, ¿no es cierto?, en términos de comisiones de trabajo, comisiones de Hacienda, con lo cual esto tiene, ¿no es cierto?, su trayectoria todavía, no podría decirle una fecha estimativa. Pero sí podemos decir que ustedes quieren ser parte de la solución y que están muy conscientes de que la gente necesita un cambio y que esto es urgente. Hoy lo que nosotros hemos planteado es que el país requiere una reforma y en ese sentido, más allá de querer las cosas perfectas, lo que necesitamos es avanzar. Y hay cosas, como lo comentaba anteriormente, matices que nos pueden gustar o que no nos pueden gustar, pero lo que necesitamos es avanzar en aprobar una reforma porque la gente no puede seguir esperando. ¿Y podríamos hacer una breve reflexión de cómo ve AFP Capital este periodo de movimientos sociales, cómo les ha afectado? Bueno, claramente esto generó, ¿no es cierto?, un mayor debate sobre las pensiones, tal como lo dijimos. Hoy somos la primera demanda social, con lo cual esto requiere de responsabilizarse en poder avanzar. Nosotros claramente hemos recibido mucho más inquietudes, preguntas, hemos tenido que hacer un esfuerzo de comunicarle a la gente las distintas inquietudes que tiene. Creo que por un lado es bueno porque la gente ha tenido que entender mejor el sistema que sabemos que no es fácil. Hemos abierto distintos canales de tal manera de ser lo más oportuno posible en la comunicación a las personas, así que eso nos ha exigido aún más de lo que veníamos trabajando en términos de comunicación, asesoría y cercanía con nuestros clientes. Nos siguen llegando preguntas de los afiliados. Carlos dice, mucha rentabilidad, buena y eso, pero ¿dónde veo yo esas rentabilidades? En su cartola. ¿Cuál es su cartola? ¿Su cartola mensual? ¿A dónde le llega? ¿A su email? ¿Se tiene que acercar para verla? Puede verla a través del correo
a través de la página web, puede pedirla en una sucursal, la mandamos también por correo. Están todos esos medios para poder informar bien y correctamente a todos nuestros clientes. Y si yo como afiliado tengo una pregunta, ¿puedo acercarme libremente a AFP Capital para hacer mis consultas? Por supuesto que sí. Hoy día nosotros contamos con más de 35 oficinas, tenemos distintos canales, tenemos call center, o sea, hoy día disponemos de una serie de canales que le permiten a nuestros afiliados poder resolver sus dudas, acercarse a nuestras sucursales y poder obtener la asesoría que ellos buscan para lograr mejores pensiones. Ya estamos en los últimos minutos. Francisco, no sé si quieres hacer una última reflexión. Bueno, la última reflexión es buenos retornos 2019 nos garantizan buenos retornos para adelante, tan buenos como fueron. Y lo más importante o lo que más hoy día a nosotros nos ocupa es obviamente invertir y aprovechar las oportunidades que dan los mercados tanto en Chile como fuera de Chile, pero en términos de asesoría nos parece que hay mucha gente joven en los fondos C y D, que eso momentáneamente puede ser una buena decisión. Ya vimos que el fondo A va casi un 6% en el año, el fondo E va solamente un 1%. En el largo plazo, la gente joven tiene que estar en fondos que tengan más relación con el retorno esperado que están buscando versus estar en los fondos de menor riesgo. Agradecer entonces a toda la gente que se conectó. Si no pudimos responder su pregunta ahora, no se preocupen porque el área de servicios de AFP Capital va a tomar contacto con ustedes para responder todas sus dudas. Muchas gracias por este streaming, noveno streaming, primero del año. Gracias. Así que, bueno, como se ha dicho acá, la reforma es urgente, necesaria y también conocer todos los conceptos clave para tener una mayor cantidad de ahorros y una mayor cantidad de rentabilidad para mejorar nuestras pensiones. Muchas gracias y recuerden revisar todas las redes sociales de AFP Capital, afpcapital.cl y este streaming se transmitió también a través de latercera.com. Muchas gracias. Gracias.